Buenos días. Muy bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana en que nos concedes estar juntos. Gracias, Señor, por la palabra que hoy tienes para cada uno de nosotros y para todos nosotros como una comunidad. Señor, tú conoces nuestro corazón. Habla a nuestro corazón por tu Espíritu. Señor, nosotros estamos necesitados de tu palabra. Ella nos vivifica, Señor, y necesitamos ser vivificados por ella. Así que obra en nuestro ser interior de tal manera que tengamos, Padre, toda la disposición, la aptitud para escuchar y escuchar con fe, con entendimiento y con disposición de obediencia. Muchas gracias, Señor, por hablarme y por hablarnos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El título de la exposición de esta mañana es el siguiente: ¿qué pobres tan ricos? ¿Qué pobres tan ricos? Así es el título de nuestra exposición. ¿Qué pobres tan ricos? El ser pobre o el ser rico. Estas son dos temáticas muy importantes en la Escritura. Y el ser pobre y el ser rico no trata en primer lugar ni mayormente, y esto es bien importante, en las Escrituras, de una condición socioeconómica, sino de una condición espiritual, una condición del corazón. ¡Qué pobres tan ricos! Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Mateo capítulo 5. En el conocido mensaje de la montaña o del monte, dice capítulo 5, versículo 1, 2 y 3. Viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús sigue exponiendo las bienaventuranzas. Vamos a saltar hasta el versículo 12, la primera parte del versículo 12, donde Jesús hace un resumen realmente de lo que nos dice a través de todas las bienaventuranzas. 12, la parte A del versículo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y leamos otro capítulo allí del Evangelio según Mateo, el capítulo 11, versículo 28. 11:28, Evangelio según Mateo. Dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otras traducciones que seguramente ustedes tienen allí consigo dicen: felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a estos pobres en espíritu también se les dice, como leíamos en el verso 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús aquí? A los pobres en espíritu les pertenece el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los dueños del reino. Jamás se ha visto pobres tan ricos. Estos pobres de los que habla Jesús en el sermón de la montaña o del monte tienen un reino. Pobres que tienen un reino. Y esto es supremamente extraño, es sorprendente, porque los reinos pertenecen a los ricos y poderosos. Por lo menos eso es lo que nosotros percibimos en nuestra realidad y en la historia. El reino de los cielos o de Dios es todo aquello que Dios posee, sobre lo que Dios gobierna. Y Dios Padre ha concedido a los pobres en espíritu poseer y gobernar lo que es suyo, lo que Él gobierna. Dios dará a los pobres en espíritu, como dice el verso número 5, hablando del carácter manso, verso número 5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios ha concedido a los pobres en espíritu la tierra por heredad. Poseerán la tierra, serán sus dueños, la gobernarán. Los bienes y las posesiones, las riquezas de Dios son de los pobres en espíritu. A ellos, a los pobres en espíritu, les pertenece la nueva tierra con todas sus riquezas. ¡Qué pobres tan ricos! Gran dignidad y motivo de alegría la que por su gracia Dios ha concedido a los pobres en espíritu. ¿Hay alguien más rico que el pobre en espíritu? Bienaventurados los pobres en espíritu, pues los bienes y las riquezas de Dios las recibirán como herencia. ¡Qué pobres tan ricos! ¿Por qué son tan bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Por qué son muy bendecidos los pobres en espíritu? ¿Por qué pueden ser muy felices los pobres en espíritu? ¿Por qué pueden reír, alegrarse y gozarse los pobres en espíritu? Porque su galardón es grande en los cielos. Así que, iglesia, es necesario ser pobre aquí y ahora en espíritu para ser rico después y por la eternidad, en la nueva tierra, en la nueva creación, en la restauración de todas las cosas, cuando cielo y tierra se juntarán, cuando Dios mismo habitará con nosotros en esta nueva tierra. Estamos aquí y ahora, iglesia, en la escuela de Jesucristo, donde Jesús nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Es necesario entonces que aprendamos humildad aquí, que aprendamos a ser pobres en espíritu aquí. Debemos amar la escuela de Cristo. Es la escuela en la que todos nosotros nos encontramos aquí y ahora. Pues necesitamos poseer el carácter adecuado para recibir los bienes y las riquezas de nuestro Padre como herencia.
un carácter confiable, un carácter fiel. Si somos buenos mayordomos, buenos administradores aquí, de lo que no es nuestro, pues nada aquí en la tierra es nuestro, solo pertenece a Dios, entonces seremos fieles y confiables para heredar las riquezas de nuestro Padre. La tierra y todas las riquezas de la tierra le pertenecen solo a Dios. El hombre, usted y yo, no somos propietarios de nada. Nada nos pertenece. Todo nos ha sido dado por el verdadero dueño en préstamo. Nosotros somos tan solo mayordomos, administradores. Aunque nos gusta creernos que somos dueños, ¿cierto? ¿Por qué Dios ahora no nos concede ser dueños de nada? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Por qué Dios no le concede ser dueño? Porque aún no somos capaces de ser dueños. No tenemos aún el carácter necesario para ser dueños. Ese carácter necesario para ser dueños lo perdimos con el pecado. De tal manera que si usted se cree dueño de algo, eso de lo que usted se cree dueño termina enseñoreándose sobre usted y usted termina siendo esclavo de eso que cree poseer. Porque todavía usted no es capaz de ser dueño. Por eso Dios no nos concede ahora ser dueños de nada. Todo es en préstamo. Él es el único dueño. Usted solo es mayordomo y administrador. Y se requiere que usted crezca como una persona fiel y confiable en la administración de los bienes y de las riquezas de Dios. Y un día va a recibir esas riquezas y esos bienes por herencia y será dueño. Por eso el llamado de Jesús a todos los que están considerando seguirle, el llamado de Jesús a todos los que están considerando seguirle es: si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. Si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo, porque no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes amar al uno y al otro. Si amas al uno y sirves al uno, entonces menosprecias al otro. Dios te creó y nos creó para ser como su Hijo. Y lo más importante aquí es formar el carácter necesario allá. Lo único que llevarás contigo al porvenir y a la eternidad, al reino de Dios, es tu carácter. Y estás en la escuela de Cristo, en la cual tu carácter está siendo formado, tu corazón. Dios es un Padre que desea que sus hijos, tú y yo, seamos como Él y seamos como su unigénito Hijo Jesús. Que seamos fieles y confiables para darnos lo que es suyo por la eternidad. Aunque ahora seas pobre, vive con dignidad como dueño y gobernador de la tierra, que Dios te dará por herencia.
Vive feliz, alégrate, celebra, recuerda quién eres, un heredero. Sabes lo que ya has recibido y lo que tendrás y disfrutarás el día de mañana por la eternidad, lo cual nunca se acabará, nunca se perderá, nadie te lo quitará, como hoy sí pasa, porque todo lo que es terrenal pasa y pasará. Nada permanece, nada permanecerá. La felicidad no se sustenta entonces en una cosmovisión o en un entendimiento terrenal o temporal o solo presente de la vida. La felicidad depende de tener una cosmovisión y un entendimiento eterno de la vida que incluye el presente y el futuro eterno. Si tu cosmovisión de la vida y la manera de vivir es solo temporal, el aquí y el ahora, nunca te creerás o sentirás una persona bienaventurada. No habrá un motivo en ti permanente y seguro para reír, gozarte y alegrarte. No vivirás la vida como un bienaventurado. Y aquí tenemos que tener cuidado con lo que hoy se predica desde púlpitos, televisión, radio, etc. Cuidado con el evangelio terrenal, donde todas las promesas y bendiciones de Dios se entienden y se esperan para el aquí y el ahora. El cielo aquí y ahora, en esta tierra corrompida y habitada por hombres y mujeres corrompidos. Ahora solo recibimos un anticipo, una pequeña parte, una pequeña muestra, una pruebita de lo que será el futuro eterno en la nueva tierra, donde cielo y tierra se juntan y Dios habitará con nosotros. Nuestra esperanza no está en el presente, en el aquí y el ahora, sino en la vida por venir. Si como cristianos esperamos solo en el aquí y en el ahora, y mayormente en el aquí y en el ahora, viviremos tristes, amargados, decepcionados. Por ejemplo, si tú esperas que las promesas y bendiciones de buena salud se van a cumplir en tu vida plenamente en el aquí y en el ahora, pues vivirás triste, amargado y decepcionado. Si entiendes tu vida como el hoy, el presente, lo temporal, no vivirás la bienaventuranza de Jesús. No te sentirás y vivirás como una persona en gran manera bendecida. ¿Qué es el pobre o quién es el pobre en espíritu? ¿Quién es el pobre en espíritu al cual se refiere Jesús en Mateo 5, versículo 3? ¿Quién es el pobre en espíritu? Al pobre en espíritu lo describen dos realidades. Una realidad socioeconómica y otra espiritual o del corazón. Pero lo que define mayormente el ser pobre en espíritu es una realidad del corazón, una realidad espiritual. Pero esta expresión que Jesús nos usa aquí, pobres en espíritu, nos revela el gran peligro o el gran riesgo que hay con los bienes y con las riquezas. Las riquezas materiales o no materiales se convierten en ídolos que te alejan de Dios. Si amas las riquezas, no puedes amar a Dios. Si confías en las riquezas y en los bienes, no puedes confiar en Dios. Y la manera de destruir ese ídolo en que se convierten para ti los bienes
y riquezas de este mundo, la manera de destruir ese ídolo, de bajarlo del altar, es dar lo que tienes para ayudar al necesitado, sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿quién es el pobre en espíritu? Primeramente, pero no mayormente, es el que no posee nada, no es dueño de nada, no tiene derecho sobre nada, todo le hace falta, necesita de todo, no tiene poder, no tiene grandeza, no tiene estatus, no tiene éxito, no tiene riquezas. No tiene nada que le haga creerse y sentirse seguro, alegre, confiado, orgulloso, exitoso. No posee nada que lo esclaviza, nada que se enseñorea de él. En segundo lugar, pero lo más importante aún, que define el ser pobre en espíritu, por cuanto nada posee, por cuanto está necesitado de todo, entonces solo espera y confía en Dios. Dios solo es su fuerza, Dios solo es su seguridad, Dios es su orgullo, Dios es su presente, Dios es su futuro, Dios es su bien, Dios es su alegría, Dios es su vida, Dios es su fuente de valor y significado. Dios lo es todo para él, y fuera de Dios no tiene nada, y teniendo a Dios lo posee todo. El pobre en espíritu, su ego ha sido vaciado, su ego ha sido vaciado de la confianza en sí mismo y llenado por Dios, de la confianza en el amor de Dios. No hay en el pobre en espíritu autoconfianza. El pobre en espíritu es el quebrado, el quebrantado espiritualmente, que vive muy consciente de su condición de ser pecador. Sabe que no es bueno, sabe que no hace lo bueno, sabe que no es justo y no hace lo justo, sabe que no tiene méritos, que no tiene derechos, que no es merecedor y ganador de nada. No tiene absolutamente nada de qué gloriarse delante de Dios y no tiene motivo alguno para demandar de Dios su favor y sus bendiciones. Su confianza y esperanza están solo en Dios y no en sí mismo, y tampoco en ningún otro hombre, sea el esposo, la esposa, el hijo, el padre, el pastor, el alcalde, el médico, el presidente. Solo Dios es fuente de vida y de bien para el pobre en espíritu. No confía en lo que sabe, en lo que tiene, en lo que hace, en lo que puede mostrar a otros. No confía, sino solo confía y depende en la gracia y en el amor de Dios en Cristo Jesús. Este es el pobre en espíritu. Así que el pobre, o la condición de ser pobre en espíritu, no es en primer lugar una condición socioeconómica, es en primer lugar una actitud espiritual o característica del corazón. Yo he trabajado con gente muy pobre, Dios nos ha permitido trabajar con gente muy pobre, gente que vive en, eso no se puede llamar casas, en cajones de madera, a las orillas de las quebradas donde botan todas las aguas negras. Hemos trabajado con personas así, que todos podríamos considerar ni siquiera pobres, sino en extrema pobreza o desgracia. Pero yo no he encontrado en muchas de esas personas
un espíritu, he encontrado en muchas de esas personas espíritu o actitud de ricos. Como también muchos ricos que he conocido, con actitud y corazón de pobres. O muchos pobres que he conocido, con actitud y de corazón de pobres. Es decir, en primer lugar, ser pobres en espíritu no necesariamente es una condición socioeconómica. En primer lugar, es una condición del corazón, una actitud espiritual. Es el humilde de corazón, es el humilde de corazón. Contrario al ser soberbio, contrario al ser orgulloso, contrario al ser altivo, contrario al ser arrogante. Jesús se refirió a los niños pequeñitos, a los bebés aún, para ilustrar esta cualidad del carácter o del corazón, diciendo: el que no se hace humilde como este niño, no entrará en el reino de los cielos, pues el reino de los cielos es de los humildes de corazón. Pobre en espíritu no es tampoco una personalidad o temperamento triste, pasivo o callado. No tiene que ver nada con eso. Vamos a mirar en las Escrituras a un hombre. Y este es un hombre rico. Vamos a mirar a un hombre que nos ayuda a entender con su vida que no es ser pobre en espíritu. Que no es ser pobre en espíritu. Y es el rico del cual nos habla Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas 18. Este relato acerca de este rico aparece en Marcos y también en Mateo. En la exposición yo voy a incluir elementos que registra Mateo y que registra Lucas y Marcos. Aquí el relato bíblico es el relato de Jesús con un pobre rico, con un pobre rico. Tan triste y tan pobre la condición de este rico, que solo tenía muchas riquezas y mucha moralidad, religiosidad, espiritualidad. Un pobre rico. Vamos a leer versículo 18. Un hombre principal le preguntó a Jesús diciéndole: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos, o en el reino de Dios, los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Un pobre rico, tan pobre y triste su condición, que solo tenía mucha plata y mucha moralidad o religiosidad.
que tiene este encuentro con Jesús, tenía puesta su confianza y esperanza en el lugar equivocado. ¿Qué era su fuente de vida? ¿Qué era su fortaleza? ¿Qué era su seguridad? ¿Qué era su orgullo? ¿Qué era su alegría? En primer lugar, sus buenas acciones. En primer lugar. En segundo lugar, sus bienes y riquezas. Dos grandes idolatrías. La idolatría de la moralidad o de la espiritualidad y la idolatría de los bienes y de las riquezas. Dos idolatrías grandes en su corazón que no le permitían a este individuo, a este varón judío principal y rico, no le permitían ser un varón pobre en espíritu. Miremos brevemente estas dos idolatrías. Tenemos entonces a un hombre principal en la sociedad judía, a un hombre rico, miembro del Sanedrín, tal vez un escriba, tal vez un fariseo. Este es un hombre en su sociedad con poder, con estatus, un hombre exitoso, un hombre moralmente ejemplar, moralmente y religiosamente ejemplar. Este creía que por hacer lo bueno tendría derecho y acceso a la vida eterna en el reino de Dios. La confianza de este hombre estaba depositada en qué o en quién. La confianza de este hombre principal y rico judío estaba depositada en sí mismo, en lo bueno que él había hecho y en lo bueno que él podía llegar a hacer. En su vida se había dedicado este varón principal y rico a hacer lo bueno. Diríamos, como fue también la experiencia del apóstol Pablo en el judaísmo antes de conocer a Cristo, que este era un hombre en cuanto a la ley judía irreprensible. Pero en el fondo de su corazón, este hombre, este varón, sabía que todo lo bueno que había hecho no era suficiente. Sabía que le faltaba algo más para ser bueno y merecedor de la vida. ¿Qué más debo hacer? ¿Qué más necesito hacer? ¿Qué me falta aún? Seguro se preguntaba a sí mismo y le preguntaba a Dios. Y esta pregunta le angustiaba y le atormentaba. Y por más que se esforzaba, sabía que todos sus esfuerzos no eran suficientes. ¿Qué más logros debo obtener? ¿Qué otros mandamientos debo obedecer? ¿Qué otros ministerios debo ocupar? Nada era suficiente. Seguro había oído de lo que Jesús decía y hacía, y cuando le vio, según Marcos 10:17, dice que vino corriendo hacia Jesús. Cuando éste ya se iba y se puso de rodillas delante de él, llamándole Maestro bueno. Así se dirige a Jesús, llamándole Maestro bueno. Se evidencia aquí, en la manera como se acerca a Jesús, la angustia y el desespero de este hombre. Lo que había escuchado acerca de Jesús le llevó a pensar que Jesús era un hombre bueno. Y pensaba, un hombre bueno sabrá decirme lo bueno que me hace falta hacer para tener derecho o acceso a la vida eterna. Pero ¿qué problema había con esta búsqueda persistente y aún angustiosa de ser bueno? O con este gran esfuerzo durante toda su vida por hacer lo bueno. ¿Acaso es equivocado esforzarnos por hacer lo bueno? ¿Acaso es equivocada la búsqueda por hacer lo correcto? No, no es equivocada. Es bueno que todos busquemos hacer lo bueno, y especialmente cuando entendemos que hacer lo bueno es obedecer los mandamientos de Dios, no robar, no mentir, no adulterar, honra a tu padre y a tu madre, etc. ¿Dónde está el problema? El problema es que para ser considerado por Dios una persona buena, es necesario que seas perfecto o perfecta.
Es decir, que obedezca siempre, en todo tiempo y en todo lugar, todos los mandamientos de Dios. Y solo si esto haces, serás bueno. Solo si esto haces, serás justo. Serás perfecto o perfecta. Pero la realidad es que no ha existido, no existe, ni existirá para Dios ninguna persona que pueda llamarse bueno o justo o justa. No hay ni un solo niño bueno, no hay ni un solo joven bueno, no hay ni un solo anciano bueno, no hay ni una sola mujer buena, no hay ni un solo varón bueno. Todas las personas hemos hecho, hacemos y haremos el mal, porque nuestro corazón no es bueno. Yo encuentro que a nosotros los cristianos nos cuesta aceptar esta verdad. Que en el fondo de nuestro corazón no creemos eso. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno solo, y ese es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo Dios es bueno. ¿Cómo se nos olvida esto? Parece que no le hemos creído a Jesucristo cuando dice estas cosas. Y esta persona dirigente y rica, sin proponérselo, sin saberlo, al llamar a Jesús maestro bueno, estaba reconociendo que Jesús era Dios. Pues bueno no es nadie, solo Dios es. Cuando Jesús cita algunos de los mandamientos a esta persona rica y principal, ella le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, 12 años para el judío, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto, de esta manera Jesús le está mostrando la imposibilidad humana de llegar a ser bueno. Como Jesús le dice a los discípulos, como resultado de este encuentro con el rico, esto es imposible para el hombre. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y demuestra que al estar procurando o buscando heredar la vida eterna y entrar en el reino por medio del hacerlo bueno y llegar a ser bueno, estaba completamente perdido y muy lejos de la vida eterna y del reino. Hermanos, ninguno de nosotros recibimos algo bueno de parte del Señor porque somos buenos o hacemos lo bueno. Pues no lo somos. Si usted no sabía, Milton no es bueno. Y usted tampoco. Recibimos lo bueno del Señor porque Él es bueno. No porque nosotros somos buenos. Nosotros somos pecadores y seguimos siéndolo, perdonados y justificados por la gracia de Dios, por el que es única y verdaderamente bueno. Pero todos nosotros equivocadamente, si buscamos, como esta persona principal y rica, todos los días hacer algo bueno para ser merecedores de recibir lo bueno de parte de Dios. A causa de nuestro orgullo y vanidad, nos gusta creer que hacemos lo bueno y nos gusta creer que somos buenos.
Nos gusta la idea de que nos merecemos un buen trato de Dios. Nos gusta la idea de que podemos controlar a Dios y asegurar que nos dé y nos dará lo bueno que deseamos porque nosotros estamos haciendo lo bueno. Y esto es en esencia nuestra carnalidad. La búsqueda de la autojustificación, de la autosalvación, a cambio de hacer lo bueno. Hermanos, pero esta mentalidad, esa forma de vivir, de pensar y de actuar, está haciendo insuficiente y no necesaria la cruz de Cristo. Y nos separa de la gracia de Dios. De esta manera, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, desechamos la gracia de Dios. Convertimos la gracia de Dios en un desecho. Nos cuesta mucho creer y permanecer creyendo todos los días que no merecemos nada bueno de Dios, que no nos hemos ganado nada bueno, que Dios no tiene ninguna deuda con nosotros, que todo lo bueno que usted recibió ayer, antes de ayer, el año pasado, todo lo bueno que usted recibirá hoy, la próxima semana y por los próximos 100 años, si alcanza a vivir 100 años más, todo lo bueno que usted ha recibido, todo lo bueno que usted reciba, es un regalo inmerecido de Dios. Porque Dios te ama. ¿Por qué somos así? ¿Por qué hacemos esto? Según Pablo, cuando escribe a los romanos, la razón es que lo que nosotros, los seres humanos, deseamos y buscamos, escuche bien esto, es rendirle culto a la criatura, mas no al Creador. La razón es que queremos exaltar a la criatura en lugar de al Creador. Queremos glorificarnos en lo bueno que hacemos, o queremos gloriarnos en lo bueno que hacemos. Amamos y deseamos y buscamos la gloria que proviene de los hombres. Queremos sentirnos orgullosos de lo bueno que hacemos, de nuestros logros, y queremos mostrarlos y vanagloriarnos. Buscamos ser exaltados por otros por lo que hacemos. Queremos sentirnos mejores y superiores por lo que somos, por lo que hacemos. Y esto no es otra cosa que el culto al yo, la egolatría, la vanagloria, raíz de tantos de nuestros males. De tantos de nuestros males. La confianza del hombre en el hombre mismo, en lo que es, en lo que hace, en lo que tiene, en lo que sabe, en lo que puede mostrar, en sus relaciones con otros semejantes. Esta autoconfianza en lugar de o junto a y tal cosa puede ser posible a la dependencia en Jesucristo, su gracia, su amor, en el único que es verdaderamente bueno, es la mayor de nuestras idolatrías. Jesús amó a este rico principal, dice en uno de los relatos del Evangelio. Y por cuanto Jesús le amó, quiso ayudarle a entender lo que estaba pasando en su corazón. Y quiso ayudarle a liberarse de esa primera y gran idolatría de su corazón, que le estaba alejando de Dios, separando de la vida, que no le permitía llegar a ser un hombre pobre en espíritu. Vamos a recibir
una hojita para que usted se lleve para la casa. Rocío nos va a ayudar entregando a algunos para que la repartan a todos. Vamos a dejarlo allí. Nos queda la segunda gran idolatría que separa a este pobre rico de el llegar a ser un hombre pobre en espíritu. Y es la idolatría del tener y de la riqueza. Pero esa en otra ocasión. Muchas veces se refieren a las personas, dice que tú eres pobre de espíritu, pero como para decir que eres poco emprendedor. ¿Qué sentido tiene esa cuando se expresa este tipo de...? Entonces, esa expresión no es la expresión de Jesús. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Otra expresión. Por eso dije que pobre en espíritu, refiriéndome a la expresión de Jesús en el sermón de la montaña, no tiene nada que ver con una persona triste, pasiva, de poca iniciativa, que como decimos no mata ni una mosca, afocado. Ese es un uso que se le da esa expresión, pero lo que Jesús está diciendo no tiene que ver nada con eso. Es con lo que hemos explicado de esta manera. Bueno, todos recibieron la hojita. Yo voy a pedir ¿cuántos números son? 12. Que 12 personas se coloquen de pie una por una y lean cada una de esas descripciones de lo que es ser pobre en espíritu. Una persona se levanta y lee. No olvidan que es un gran pecador. 2. Recuerda que no has sido aceptado por Dios por lo que es, lo que tiene, lo que hace, lo que sabe, sino por la sola gracia y misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, vive todo el tiempo agradecido con Dios. Por lo tanto, ya descansa, es decir, has estado ya en esfuerzo por ganar la aceptación y el amor de Dios desde los hombres. Ha entendido que el amor que se gana no es el verdadero amor, pues el amor verdadero es gratuito. Ha renunciado a su lista de obras que deben ser guardadas, la justicia de Cristo que es ahora su lista. Has estado en su afán para mostrar y aparentar. No trata de convencer a nadie más de que es bueno o que no es pecador o que nadie lo sabe. Sabe que los hijos de Cristo que dicen son sus hijos. No está a la defensiva frente a la crítica o a la discusión. No depende de lo que piense los demás, ya no es algo que dice enfermedad y cáncer de parte, pues de tanta justicia de Cristo, sino en sus propios logros, pues entiende como justicia de Cristo, y no en la suya propia, la cual siempre será expuesta en el infierno. Ya no necesita defenderse o defender a toda costa que tiene la razón, pues ya sabe que es propio de él equivocarse y que lo hace a menudo. No pretende más ser, entre comillas, sabio en su propia opinión. Ya no se compara con otros, pues sabe que los otros son igual de débiles y pecadores que él. Y reconoce también que los que son hacen bien y saben, lo vienen y lo recibieron de Dios por gracia y conforme a su propósito. Él no necesita señalar sus logros, no se enoja cuando no son platos morales, pues sabe que sus logros no son suyos propios, sino de Cristo que vive y obra en él por medio de él.
así ese perfecto y Cristo delante del Padre. Ahora también para sacar fidelidad de vivir en mundo, ahora es cuando es necesario, ya que es necesario, pues sabe que ha sido perdonado y aceptado por Dios, agradecido con la justicia de Dios, sabe que Dios no le inculpa o acusa de pecado porque Jesús lo llevó a la cruz y pagó por todo eso. ¿Me sigue? Porque su seguridad, confianza y orgullo no está en lo que tiene, hace, sabe o cree. No en su buena conducta, no en su piedad, no en su integridad, no en su conocimiento, no en su ministerio, no en lo que cree u otros creen que hay de bueno en él. El motivo de su orgullo es Cristo, se lo guía en Cristo y en sus propias debilidades, pues es con sus debilidades y por medio de ellas que puede conocer y experimentar más el poder, la gracia, el amor y la gloria de Dios. Amén. ¿Usted quiere ser pobre en espíritu? ¿Usted quiere seguir creciendo como pobre en espíritu? Bienaventurados ustedes los pobres en espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos. Alégrense, gócense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Oremos. Señor, estamos en tu escuela, Esta vida es una escuela, es la escuela de Jesucristo, en la que estamos aprendiendo a ser como tú, mansos y humildes de corazón. Todos aquí, Señor, necesitamos descanso. Y hallaréis descanso para tu alma. Y hoy nos renuevas ese llamado. Vengan a mí, todos los que están cargados, angustiados, y yo les daré descanso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. Señor, hoy renovamos nuestra entera confianza en tu gracia, en tu amor, en tu bondad, que nos ha sido dada y nos es dada por medio de Jesucristo. Y hoy, Señor, una vez más nos arrepentimos de corazón por la confianza en el hombre, por la confianza en lo que el hombre tiene, hace, muestra. Perdónanos, Señor, por buscar la gloria de la criatura y no del Creador. Señor, sigue construyendo en nosotros este carácter de pobres en espíritu. Señor, cambia nuestra cosmovisión de la vida. Cambia nuestra cosmovisión, Señor. Porque confesamos que seguimos siendo muy terrenales. Esclavos de lo terrenal, esclavos de lo que hoy es y mañana no será. Oh Señor, líbranos de las esclavitudes, de las idolatrías de nuestro corazón, para amarte y servirte con toda libertad.
como pobres en espíritu, esperando lo por venir. Gracias, Señor, por hacernos tan ricos. Gracias por hacernos herederos. Gracias porque habrá una nueva tierra y nosotros la heredaremos, la poseeremos, será nuestra con todas sus riquezas. Gracias, Señor, por ser pobres tan ricos, por ser pobres tan extremadamente ricos. Alegrémonos, riamos y gocémonos, porque somos bienaventurados, muy bendecidos, en gran manera bendecidos, por la gracia y el amor del Señor en Cristo Jesús. Amén. Podemos saludarnos y concluimos la celebración. El Señor nos bendiga. Amén.